Hay algo que nadie te dijo sobre lo que sientes cuando estás enamorado, y vas a entenderlo antes de que termine esto. Estás revisando el teléfono por 10ª vez en la última hora. No porque esperes noticias importantes, no porque tengas pendientes. Es por una sola persona. Y el mensaje no llega. Y tú sabes racionalmente que probablemente está ocupada, que tiene su vida, que no pasa nada. Pero algo en tu pecho no se pone de acuerdo con tu cabeza. Hay una presión ahí, una especie de zumbido de fondo que no para. Y lo más confuso de todo es que cuando esa persona por fin escribe, la presión baja, respiras y piensas, esto es amor. Esto es lo que se siente querer a alguien de verdad. Pero, ¿y si no lo es? La mayoría de las personas creen que esa intensidad es señal de que algo importa de verdad. O te dijeron que así es el amor, que duele porque es real, que si no te consume un poco, no cuenta. Pero nadie te habló de lo que en realidad está pasando dentro de tu sistema nervioso cuando sientes eso. Nadie te explicó que hay una diferencia neurológica, medible, concreta, entre amar a alguien y estar atrapado en un ciclo de ansiedad que usa a esa persona como objeto de alivio. Y esa diferencia lo cambia todo. Vamos a ver 3 cosas. Primero, ¿qué le pasa a tu cerebro cuando crees que estás enamorado, pero en realidad estás en alerta? Segundo, ¿cómo se ve eso en tu vida cotidiana? En escenas que probablemente reconoces aunque nunca las hayas nombrado. Y tercero, el punto que más duele, el que casi nadie quiere ver, el que tiene que ver con quién eras antes de que aprendieras a amar así. Quédate hasta ese punto, porque es el que más silenciosamente te ha estado afectando durante años. Y antes de empezar, necesito decirte algo importante. Lo que te pasa no es debilidad, no es que seas dramático. No es que seas demasiado intenso o demasiado necesitado. Tu sistema nervioso aprendió algo en algún momento de tu vida y desde entonces lo repite porque en algún contexto eso fue lo que funcionó para sobrevivir emocionalmente. No elegiste sentir así, tu cerebro lo aprendió. Y lo que se aprende con el tiempo y con la información correcta puede reaprenderse. Entonces empecemos. Tu cerebro tiene algo que los neurocientíficos llaman sistema de apego. No es metáfora. Es una red neuronal real, con estructuras específicas, que se activa cuando alguien importante para ti se aleja o no está disponible. Cuando eso pasa, el cerebro percibe esa distancia como una amenaza, literalmente, no como una inconveniencia, como una amenaza. Y manda señales al cuerpo parecidas a las que manda cuando hay peligro real. Piénsalo así. Imagina que tienes un detector de humo en casa. El detector está diseñado para sonar cuando hay fuego. Pero si el detector tiene la sensibilidad demasiado alta, suena también cuando haces tostadas, o cuando te das una ducha caliente, o cuando enciendes una vela. El detector no está roto, está haciendo su trabajo. Solo que su umbral está calibrado de una manera que genera falsas alarmas constantemente. En algunas personas, el sistema de apego funciona exactamente así. La sensibilidad está muy alta, y entonces cualquier señal de distancia, un mensaje que no llega, un tono diferente en la voz, un plan cancelado, activa la misma respuesta de alarma que activaría una amenaza real. El cortisol sube. La atención se estrecha. El cuerpo entra en un estado de alerta de baja intensidad pero constante. Y ese estado se siente como amor, porque coincide exactamente con el momento en que estás pensando en esa persona. Eso es lo que los psicólogos llaman apego ansioso, un concepto que viene del trabajo del psiquiatra John Bowlby, y que describe un estilo de vinculación en el que la cercanía emocional con el otro se convierte en la única forma de calmar esa alarma. No es que no sientas amor, es que el amor que sientes está mezclado con una señal de emergencia que tu cuerpo no puede distinguir del afecto genuino. Y el alivio que sientes cuando el mensaje llega, cuando la persona aparece, cuando el plan se confirma,
Ese alivio no es felicidad, es la alarma apagándose, es cortisol bajando, es tu sistema nervioso diciendo, falsa alarma, seguimos vivos. Y eso se siente tan intenso, tan parecido a la euforia, que lo interpretamos como prueba de que esto es amor de verdad. Pero no te quedaste solo en el teléfono, vamos más adentro. Hay un patrón que se repite en las relaciones de las personas con apego ansioso, y es tan predecible que casi parece un guión. La persona busca cercanía. La otra, que quizás tiene un estilo más independiente, siente esa búsqueda como presión y se aleja un poco. Ese alejamiento activa la alarma del sistema de apego. La persona busca más cercanía todavía. La otra se aleja más. La ansiedad se dispara. Y en el pico de ese ciclo, cuando finalmente hay reconexión, la intensidad emocional es tan alta que ambas personas confunden eso con pasión. ¿Lo reconoces? Tal vez no en esos términos, pero sí en el cuerpo. Esa relación que te hacía sentir vivo, pero también agotado. Esa persona con la que nunca había calma, siempre había algo que resolver, siempre había una conversación pendiente, siempre había algo que probar o reconquistar. Y cuando no estabas con ella, estabas pensando en ella, no porque la extrañaras en paz, sino porque tu cabeza no podía soltar el hilo. Eso no es amor que es grande. Eso es un sistema nervioso que no encontró cómo regularse solo y aprendió a usar a otra persona como el regulador. Y aquí viene algo importante que quiero que entiendas bien, porque marca una diferencia enorme. El amor genuino, el que viene de un lugar seguro, también genera dopamina, también genera oxitocina, también hace que pienses en la otra persona, que la extrañes, que quieras estar cerca. Eso es química real. El enamoramiento activa los mismos circuitos de recompensa en el cerebro que activan la comida, la música, las cosas que nos dan placer. Eso no es señal de que estés ansioso. Eso es simplemente lo que hace el cerebro cuando encuentra conexión. La diferencia no está en la intensidad del sentimiento. La diferencia está en lo que pasa cuando la persona no está disponible. En el amor que viene de un lugar seguro, cuando la persona no está disponible, hay una sensación de espera, de confianza, quizás un poco de nostalgia. Pero no hay alarma, no hay urgencia, no hay necesidad de resolver algo. La ausencia es tolerable porque el vínculo no depende de la presencia constante para existir. En la ansiedad disfrazada de amor, la ausencia activa la alarma. Y el único antídoto para esa alarma es la presencia o la confirmación del otro, lo cual significa que la relación, aunque se siente profundamente intensa, en realidad está construida sobre una necesidad de alivio, más que sobre una elección libre. ¿Entiendes la diferencia? Una es, te quiero y elijo estar aquí. La otra es, te necesito para callar esto que siento adentro. Ambas se parecen. Ambas dicen te amo, pero vienen de lugares completamente distintos del sistema nervioso. Y ahora llegamos al punto que prometí, el que más duele, el que casi nadie quiere ver, el que lleva más tiempo operando en silencio. Esto lo entendí tarde y ojalá alguien me lo hubiera dicho antes. El detector de humo del que hablamos antes, el que tiene la sensibilidad muy alta, no nació así, se calibró. Se calibró en algún momento de la infancia o la adolescencia, en un contexto donde la presencia de los demás era impredecible, donde el afecto llegaba a veces y otras no, donde para sentirte querido tenías que hacer algo, lograr algo, ser suficientemente bueno, suficientemente tranquilo, suficientemente invisible o suficientemente visible, dependiendo del día. Y en ese contexto, tu cerebro fue brillante. Aprendió a estar en alerta constante para detectar las señales de cuando el afecto venía y cuando no venía. Aprendió a movilizarse rápido cuando había riesgo de perder la conexión. Aprendió que la cercanía requería trabajo, que no era algo que simplemente existía, sino algo que había que conquistar y mantener y vigilar. Ese aprendizaje te protegió en aquel entonces. Era funcional, era necesario.
El problema es que el cerebro no actualizó el sistema cuando el contexto cambió. Seguiste usando el mismo detector de humo en un edificio que ya no tiene las mismas condiciones que el primero. Y entonces sigues respondiendo a parejas adultas que no son tus cuidadores de infancia con los mismos patrones que aprendiste cuando eras pequeño y sí dependías completamente de que alguien apareciera. Esto significa que lo que crees que es tu forma de amar, esa intensidad, esa necesidad de confirmación constante, esa dificultad para soltar, en parte es el eco de un niño o una niña que aprendió que la presencia del otro no estaba garantizada. No es un defecto de carácter. No es que seas demasiado. Es una estrategia de supervivencia emocional que se quedó funcionando cuando ya no era necesaria. Y eso, cuando lo ves así, cambia algo. Porque ya no se trata de que seas difícil de querer. Se trata de que aprendiste a querer en condiciones difíciles. Y eso tiene arreglo, no de un día para otro, no como una sola conversación, no con leer esto y ya, pero sí se puede cambiar. Los psicólogos hablan de algo llamado experiencias correctivas, que son básicamente lo contrario de lo que aprendiste. Relaciones, terapéuticas o no, donde la presencia es consistente, donde el afecto no desaparece cuando cometes un error, donde puedes expresar una necesidad sin que eso aleje a la otra persona, donde la ausencia tiene una explicación lógica y no una carga emocional catastrófica. Cada vez que tienes una experiencia así, el sistema nervioso aprende algo nuevo. El detector se recalibra un poco, no de golpe, pero se mueve. Y hay cosas concretas que puedes hacer ahora, incluso antes de tener esa relación correctiva. Una de ellas es aprender a tolerar la incomodidad de la ausencia sin actuar inmediatamente. Cuando sientas la urgencia de escribir, llamar, buscar confirmación, espera. No para siempre, solo un poco. 10 minutos, 15. Y nota que la alarma sube y luego baja sola. Que tu sistema nervioso puede regularse aunque sientas que no puede. Eso, con práctica, cambia la evidencia que le das a tu cerebro sobre su propia capacidad de sobrevivir la espera. Otra cosa que ayuda mucho es preguntarte, en el momento de la alarma, si lo que estás sintiendo es sobre esta persona o sobre algo que ya conocías antes de conocerla. Porque muchas veces la respuesta es que esta persona solo activó una puerta que ya estaba ahí. Y cuando lo ves así, el peso deja de ser de la relación, empieza a ser tuyo, y lo que es tuyo lo puedes trabajar. No te estoy diciendo que lo que sientes no es real, te estoy diciendo que quizás es más real de lo que creías, pero en un sentido diferente. No es que ames demasiado, es que estás cargando algo muy viejo con la forma de algo nuevo, y eso no te hace raro, te hace humano. Sanar esto no se parece a dejar de sentir. Se parece a que los sentimientos dejen de ser emergencias, a que la ausencia de alguien no active el mismo nivel de alarma que activa un peligro real, a que puedas querer a alguien sin que eso signifique vigilarlo, buscarlo, necesitar su confirmación para saber que sigue siendo valioso. El amor desde un lugar seguro no se siente como adrenalina constante, se siente como algo más parecido a la calma, a la confianza. A poder soltar el teléfono sin que sea un acto de valentía, a extrañar a alguien sin que eso duela de la misma manera en que duele una herida abierta. Eso existe, no es un ideal inalcanzable, es lo que pasa cuando el detector de humo se calibra bien. Y si hoy estás en el punto de revisar el teléfono por 10ª vez, de interpretar cada silencio como una señal de algo malo, de no poder descansar hasta que la persona confirme que todo está bien, no te condenes, solo toma nota. Eso que estás sintiendo tiene nombre, tiene explicación y tiene camino. Aquí en Bocetos de Alguien seguimos descifrando estas cosas juntos, con la misma honestidad con la que uno se sienta con un amigo y le dice lo que nadie más se atrevió a decir. Si esto te describió más de lo que esperabas, escribe abajo la palabra alarma y cuéntame cuál de los 3 puntos te golpeó más fuerte. Quiero leerte.
Y si quieres seguir entendiendo estas cosas conmigo, ya sabes dónde encontrarme.